con web o sin web. Cuando publicamos una web en internet, el dominio, la dirección de esa web normalmente ha sido www.eldominio.com o en este caso www.inspira.es, pero de un tiempo a esta parte abundan los dominios, como es el caso de Inspira, que la dirección es directamente inspira.es. Si os fijáis en la URL de arriba, no pone el web. Esto es debido a que esta web está respondiendo sin ese nombre de host delante del dominio. Surge la duda, oye, ¿cuál es mejor? ¿Hacerlo con web o sin web? La realidad es que da igual, las dos son igual de válidas siempre y cuando respondas a las dos. El usuario tiene que poder llegar a nuestra web, tanto si ha escrito www.inspira.es como si ha escrito inspira.es directamente. Y lo que no podemos permitirnos es que respondan dos webs, la misma web, unas veces con el web y otras sin el web. Es un error muy habitual que las webs respondan a las dos peticiones. Y respondan a las dos peticiones generando los mismos contenidos, pero manteniendo arriba el web en el caso de que lo hayan escrito, o sin el web cuando no lo han escrito. Esto, en realidad, con web o sin web son dos dominios distintos. Tanto es así que Google, en el Google Webmaster Tools, cuando quieres acceder a información, tienes que validarlos los dos por separado. Y además, una vez validados los dos por separado, te dan datos distintos, te dan información distinta. Y no es la forma correcta de presentar la web. Uno de ellos ha de ser el principal, el que nos importa, y el otro ha de ser el dominio que vamos a redireccionar al principal. En el caso de Inspira, si tú vas a www.inspira.es, verás que acabas en http://inspira.es, sin el web, porque el dominio principal en nuestro caso es inspira.es. Puedes verificar fácilmente si tu web responde a los dos dominios por separado o lo hace correctamente redireccionando uno al otro, viendo que escribas lo que escribas con web o sin web, acabas en la misma URL. El acabar en la misma URL se hace con una redirección 301. Una redirección 301 coge a cualquier petición que llega al dominio que vamos a llamar secundario o al dominio que no es el principal y la reencamina, la redirige permanentemente a la correcta. En el caso, cualquier petición que tú hagas con www.inspira.es / la URL de esta página concreta, te redireccionará a la misma URL pero sin el web. Esto es una redirección 301 que se hace con el HTC Access. Y esto es cómo hay que hacerlo. Y realmente no hay excusa para no hacerlo. Hacer las redirecciones es tremendamente sencillo. Solo hace falta poner unas líneas en el fichero HTC Access en caso de usar un Apache o en el webconfig de ASP.NET aplicar las redirecciones correspondientes. ¿Qué pasa? Que habitualmente o últimamente, no sé por qué, aparece mucha gente explicando que, bueno, pero si Google ya lo entiende, ya sabe que en realidad es la misma web aunque esté en dos dominios distintos. Sí, es cierto, Google lo entiende, lo sabe, pero no quiere decir que no le llevemos a equivocación cuando hacemos esto. Por ejemplo, para todos los temas de reporting, cuando queremos analizar cómo responde una web, todas las herramientas que están trabajando trabajan por separado el www.eldominio.tal con, por otro lado, el dominio sin el www. Son dos dominios distintos, son dos URLs, son dos direcciones distintas. Mientras las trata por separado cualquier herramienta, partiendo por Google Webmaster Tools o incluso el Analytics, podemos encontrarnos con múltiples tipos de problemas de reporting y de análisis. Si tú te encuentras en la situación de, oye, es que mi web hasta ahora respondía a los dos dominios y la verdad es que no sé cuál de los dos es el principal,
El análisis no es complicado, consiste en identificar cuál de los dos dominios tiene más popularidad o tiene más presencia en Google y utilizar ese y redireccionar el otro hacia el que tiene más popularidad o más presencia. Normalmente será aquel que has utilizado más en la publicidad y en la propaganda de tu sitio web. Permitidme solo unos apuntes de historia. Al principio, en Internet, los dominios servían no solo para tener la web, ahora también, pero prácticamente son invisibles para los usuarios. Pero los dominios, asociado a un dominio, había una serie de servicios. Teníamos el servicio de News asociado a ese dominio, el servicio de Telnet, el servicio de FTP. Esos servicios se colgaban sobre las direcciones ftp.eldominio.tal, news.eldominio.tal, ns.eldominio.tal para los servidores de DNS. Y cuando aparece el servicio web, pues obviamente se inventa un acrónimo, un acortador para decir web, pues por ahí pondremos el servicio web asociado a este dominio. Al principio de empezarse a popularizar el uso de web y de que empieza a coger fuerza, aparece una propuesta en castellano de decir, oye, bueno, vamos a dejar de llamarlo World Wide Web y lo vamos a llamar mmm.dominio para diferenciarnos de los ingleses. La verdad es que no cuajó. El mmm quería decir máxima malla mundial. Podría haber estado simpático, pero realmente no hacía falta. También los chinos han conseguido que el web les encaje muy bien, porque para ellos han encontrado, bueno, 3 palabras impronunciables que a ellos les dejo escritas, que significan red de 10.000 dimensiones o algo por el estilo, que ciertamente para Internet tiene su chiste, ¿no? Bueno, hemos dejado claro que lo que hay que hacer es responder a los dos y uno de ellos que redireccione con un 301 al otro. Si tienes más dominios adicional, imagínate que yo tuviese uno que fuese noticiasinspira.es, que lo apuntase a la misma web otra vez, también tendrías que redireccionarlo. Todo lo que sea presentar la misma web en distintos dominios te puede provocar una serie de problemas. Vamos a enumerar estos problemas. El primero de ellos, en caso de solo responder a uno de los dominios, es obvio. Si yo la versión web.inspira.es no la tuviese redireccionada al dominio sin el web, muchos usuarios que están acostumbrados en su cabeza a que las direcciones de Internet empiezan por web, escribirían web.inspira.es y irían a una página de error del Apache o directamente no respondería, con lo cual estaría transmitiendo una imagen bueno, la web no funciona. Y al usuario no se le va a ocurrir, a lo mejor es sin web. No podemos contar con ello. Luego, segundo problema, cuando tenemos la misma web en distintos dominios, nos encontramos también con que el reporting nos cruza datos. Google Webmaster Tools mantiene información separada para el dominio con web y para el dominio sin web. También muchas herramientas de Internet de análisis me dan información distinta para el dominio con web que para el dominio sin web. Y esto lo corriges si haces una redirección. Otro problema habitual es en las webs donde respondes a los dos dominios, es que los usuarios, cuando quieren ponerte un enlace o incluso cuando están escribiendo un artículo dentro del propio dominio, escribiendo información dentro del propio dominio y quieren referenciar un enlace a otra parte de la web, pues van al sitio, copian y pegan la URL a la que quieren enlazar. ¿Qué pasa? Que unas veces la copian con web y otras veces la copian sin web. Si lo copiamos unas veces con y otras sin, estamos dando señales de cruce confusas tanto a los usuarios como a Google. Y sobre todo en el caso de Google, perdemos ese link building interno, desestructuramos el link building interno que hace que haya páginas indexadas con web, páginas indexadas sin web y no le dejamos claro qué es lo que estamos haciendo. Si tú has promocionado un dominio con web y luego al tiempo lo has promocionado sin web, el link building se ha repartido entre los dos dominios
y si no hay una redirección 301 entre ambos, está comprobado que pierden peso las páginas que deberían estar recibiendo esos enlaces. Y a veces te encuentras que cuando haces la redirección 301 a uno solo de los dominios, obtienes ganancia de tráfico en unas URLs que no habías conseguido posicionar hasta ese momento. El último de los problemas, y quizás uno de los más graves para cuando haces marketing online, es el tema de las cookies. Si tenemos dos dominios, las cookies que yo he grabado con el dominio con www no las puedo leer desde el dominio que sin www. Quiere decir que si un usuario acepta las cookies en la versión con www y luego cambia mientras está navegando porque hay un link que le lleva a la versión sin, le volverá a pedir la aceptación de cookies. Bueno, digamos que eso no sería grave. Si hacemos campañas de marketing online y mandamos tráfico desde una campaña de AdWords, desde un link del tipo que sea, que hemos identificado con unos valores de conversión, ese usuario llega a nuestra web, hace la visita, no sé qué, elige los productos, bueno, sí. Al día siguiente vuelve, pero esta vez, en vez de venir con la misma versión que vino la anterior vez, vuelve con el otro dominio, porque lo ha escrito directamente y hace la compra. Ahí la atribución de esa compra no va a ser a la campaña de origen, va a ser una atribución a visita directa. Lo vamos a asociar a branding cuando el día anterior había venido por AdWords. Ese tipo de confusiones te van a hacer tomar decisiones equivocadas a la hora de potenciar y de presentar tu web. En resumen, todos los dominios que apunten a nuestra web con www, sin www o dominios adicionales que tengamos y muestren la misma página web, tienen que redireccionar a uno solo. No podemos tener varios que estén mostrando la misma información con distintas URLs. Esa redirección a uno solo será el que elijamos. ¿Cuál elegir? El que prefiráis, www o sin www, no es relevante. Puestos a tomar una decisión con un poco de conciencia de lo que está pasando, elige aquel que mejor posiciona en Google, o sea, busca tu marca y mira cuál es el que sale primero, o busca por qué resultados estás apareciendo y con qué nombre de dominio, con www o sin www. Y para evitar problemas en el futuro de migraciones que se queden dominios atrasados y tal y cual, en los servidores de DNS, a todos esos dominios y versiones, pues en vez de ponerles la IP uno a uno, hay que ponerles la etiqueta de DNS CNAME. De esa forma, tú le dices, bueno, mi dominio principal es inspira.es. Vale, inspira.es tiene esta IP. www.inspira.es es un CNAME de inspira.es. Noticias.inspira.es, si llevas los mismos contenidos, es otra vez un CNAME de inspira.es. De esa forma, el día que yo cambie la IP de inspira.es, todos los dominios apuntarán al nuevo. Bueno, pues eso es todo. Espero que os haya aclarado las dudas y podáis mejorar vuestro business en Internet. Si os ha gustado, le dais al me gusta de aquí abajo, os suscribís al canal y nos vamos viendo aquí. Gracias.